les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A nombre del pastor Pablo Ramos, les damos las gracias por seguir las transmisiones, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias a los hermanos que a pesar de la contingencia obedecieron la voz de Dios y estuvieron con disposición en sus corazones, logrando que se hiciera posible la escuelita bíblica de verano. San Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sabemos que este tiempo ha sido de bendición para los que creemos en un Dios vivo y victorioso, que aún en nuestros hogares hemos buscado de Él, orando, alabando, adorando y escuchando su palabra. Gracias a Dios las puertas de nuestro templo están próximas a abrirse, teniendo todas las medidas sanitarias y de sana distancia. A los hermanos que son de algún grupo vulnerable como niños y adultos mayores podrán seguir en sus hogares. Mientras esto sucede, sigamos viendo las transmisiones en nuestras redes sociales. Hermanos, sigamos firmes y confiados en el Señor. La Biblia dice en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que, hermanos, sigamos confiando en su palabra y no olviden, nos veremos pronto. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio del día de hoy. Me voy a permitir leer el Salmo 54. Dice así: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostiene mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de todas mis angustias, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén, aleluya. Señor, gracias, Padre, porque aún no siendo dignos, Señor, tú nos tienes con bien. Tú nos defiendes, como dice este salmo, Señor. Tú nos defiendes de hombres violentos, nos defiendes de cualquier peligro, Señor, en el transcurso de nuestras casas, a nuestros trabajos, Señor, de regreso, Señor. Tú cuidas de mis hermanos, los jóvenes de esta iglesia, Señor, también. Te pido por ellos, Señor, por su vida de ellos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sé que tú nos escuchas, Señor, y porque tú tienes misericordia de nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor. Amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción
Bienvenidos en esta tarde. Gracias a Dios que permite que nos comuniquemos nuevamente y que consideremos la palabra del Señor, tan importante que es para nuestra vida, tan importante que es para cada uno de nuestros corazones, que vengamos a la enseñanza que tiene para cada uno de su pueblo, para cada uno de los que creemos, para cada uno de los que queremos ser agradables a Dios, que queremos seguirle, que queremos obedecerle, y que necesario es que venga a nuestros corazones, a nuestras vidas, la exhortación, el consejo, la enseñanza, todo aquello que la palabra de Dios trae a su pueblo. Sin duda, los que habremos de participar de esta palabra, conocemos del Señor, ya llevamos quizá algún tiempo, quizá haya alguien que no conoce del Señor, pero que la palabra de Dios también habrá de traer beneficio a su vida, pero también yo creo que muchos de los que participan de esa transmisión, pues ya conocen de la palabra, creen en Cristo como su Salvador, pero no por ello la importancia o no por ello el cuidado que debe de haber en cada una de nuestras vidas, en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar. Y de ahí que la palabra del Señor, que de donde basa nuestra, pues todo aquello que viene a cada uno de nosotros, se nos dice que es la regla de fe y conducta para cada uno de nosotros. Entonces es necesario considerar la misma para que así no erremos, no tropecemos, para que así podamos seguir adelante. Bueno, gracias a Dios por esta bendición que en lo personal a mí me concede y a cada uno de ustedes que vamos a participar en esta hora de la enseñanza del Señor. Antes de llevarlo a cabo vamos a elevar una oración, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, que Él traiga el mensaje, el consejo, todo aquello que necesitamos. En el nombre de Jesús venimos ante usted, Padre nuestro, rogando de la presencia suya, rogando que traiga usted el mensaje, el consejo, todo aquello que hace falta a nuestros corazones, a nuestras vidas. Necesario es, Padre mío, que ello venga a cada uno de nosotros. A donde quiera que la palabra llegue, mi Señor, ahí fructifique, ahí, Señor, lleve a cabo el propósito por el cual usted la envía. Yo le ruego en esta hora, por su pueblo, por su iglesia, por cada uno de mis hermanos que participan, que participamos, Señor, de la misma. Padre Santo, en sus manos nos ponemos. Permita que sigamos creciendo, que su iglesia siga creciendo en gracia y en conocimiento, Padre mío, de la verdad. Esto es de usted y en usted, mi Señor. En sus manos nos ponemos, que su Santo y bendito Espíritu nos dirija, nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, la aceptación de lo que su palabra tiene para nosotros en esta tarde. Se lo ruego todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte en esta hora a la palabra de Dios, ahí en 1 de Corintios, su capítulo 10, su versículo 12. Y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí nos habla, nos da un consejo, nos da una exhortación para cada uno de nosotros que conocemos, que caminamos, que andamos ya en el camino del Señor. Y para ello la palabra de Dios nos muestra, si leemos el contexto del versículo que acabamos de leer, lo que sucedió al pueblo de Israel durante su caminar en el desierto. Por todo ese tiempo que en alguna ocasión hemos escuchado el por qué tuvieron que andar 40 años en esa tierra inhóspita, en esta situación difícil, ciertamente, pero que ellos mismos acarrearon esa situación, y todo ello por la incredulidad. ¿Qué daño trae la incredulidad al corazón del hombre, al corazón de la mujer? ¿Qué situación tan difícil? ¿Qué cosas, verdad, como hemos dicho, produce
en el corazón del individuo, cuando no se cree, cuando no se afirma, cuando no hay la plena certeza de lo que estamos llevando a cabo, que a Dios no le agrada y que creemos que simple y sencillamente podemos pasar las cosas desapercibidas y que no sucede nada. A través de la palabra de Dios, a través de toda la enseñanza que viene para cada uno de los que escuchamos de la misma, los ejemplos que en la palabra del Señor trae, muestra, nos hace partícipes entonces del cuidado que debe de haber en cada uno de nosotros. Sin duda el pueblo pues sí sufrió, padeció, ¿verdad? Largas jornadas, quizá el calor agobiante, había siempre la protección, la cubierta de parte de Dios, a través de la nube, en fin, todo lo que había. Pero sin duda había sufrimiento también, había desesperación en el pueblo. Caían de continuo en la incredulidad, como hemos dicho, y esto provocaba que hubiera desobediencia, que se allegaran en buscar la respuesta a su carencia, a su necesidad, en lo que ellos podían hacer, o aún buscando algo más, en lo cual en su mente y en su corazón sin duda creían que podían llevarlo a cabo. Aún así vemos la misericordia de parte de Dios para con cada uno de ellos. Y vemos, como hemos dicho, que caían en idolatría, ponían su confianza no en Dios, sino en otros dioses, en dioses que al Señor, que a nuestro Dios no le agradaban, porque creían traían muy arraigado desde que salieron de Egipto la enseñanza de los ídolos, de las imágenes, como aún en nuestros días la hay en mucha gente, en poner su confianza en una estatua, en una imagen que no tiene ningún poder y que no trae ningún beneficio a su vida. Pero así es la gente sin Dios, así es la gente que no confía en Dios. Se deja arrastrar por esas enseñanzas erróneas, se deja arrastrar por esos sentimientos, por aquello que ve, que aquello que se presenta delante de sus ojos, y ante ello cae rendido. Y a Dios no le agrada nada de esto. El pueblo de Israel llevó a cabo lo mismo. También desvió su mirada de Dios, desvió su mirada del mandamiento del Señor, a pesar de que veía de sus prodigios, de sus maravillas, de todo aquello que Él había provisto para cada uno de ellos: comida, bebida, pan, agua, carne. Aún así renegaban, aún así querían dar marcha atrás, aún así querían regresar aún a la misma esclavitud que padecían en Egipto. Dice la palabra del Señor que todo esto fue escrito como enseñanza para cada uno de nosotros. Me incluyo yo, porque estoy dentro de lo mismo, pero también cada uno de los que conocemos, cada uno de los que creemos, cada uno de los que participamos de la enseñanza de la palabra de Dios, cada uno de los que creemos o que decimos creer en Cristo, viene la enseñanza para nosotros. Dice, para que no hagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos propensos, las situaciones adversas pueden provocar que haya esa situación, que vivamos también lo mismo, que nos inclinen a olvidarnos, que nos inclinen a desviar nuestra mirada de Dios. Dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer: así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. El que piensa estar firme. Ahora, yo quiero llevarte y quiero que vayamos a considerar aquello que puede hacernos caer. Hay muchas cosas que a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia, puede hacer caer la vida del hombre, la vida de aquel que confía en Dios. Desde luego, el que no confía en Dios, pues se deja arrastrar, ¿verdad? Que donde cree que puede encontrar la respuesta a su necesidad, a su carencia. A donde quiera que se le dice: haz esto, haz aquello, él habrá de hacerlo porque, bueno, él espera que quizás suceda algo sobrenatural, que traiga el beneficio que precisamente él desea, él anhela.
Pero ¿qué de nosotros como cristianos? ¿Qué de nosotros como hijos de Dios que conocemos y sabemos de en quién debe de estar nuestra confianza? De que sabemos en quién debe de estar nuestra esperanza. Corremos el mismo peligro, corremos esa misma situación pues que puede arrastrarnos a esa situación difícil. Corremos también el peligro, corremos también el riesgo cada uno de nosotros. Y de ahí que viene la palabra, a alentarnos, a animarnos, a fortalecernos, a afirmarnos en todo ello. Pero a través de la palabra del Señor, bueno, es, ¿verdad?, ver esto. Entonces, hemos visto que las situaciones difíciles también a cada uno de nosotros nos rodean, también a cada uno de nosotros, al igual que al pueblo de Israel en el desierto, también a cada uno de nosotros nos envuelven. En muchas ocasiones la respuesta de Dios no es conforme a como nosotros queremos, no es conforme a como nosotros deseamos. Rogamos, clamamos, oramos, pedimos a Dios, pero no viene la respuesta en el tiempo que nosotros quisiéramos. Ya lo hemos predicado en algunas ocasiones acerca de esto. Y al no haber la respuesta, cómo y cuándo queremos, viene la situación difícil, la situación de peligro que puede hacernos caer, que puede hacernos dudar, que puede hacer que desviemos nuestra ruta, nuestro camino en el cual Dios ya nos ha puesto. La enfermedad que en estos días nos caracteriza, la enfermedad, y que en muchas ocasiones se tiene en mente, o la enseñanza errónea que también viene, que como cristianos no debemos de estar enfermos y Dios permite que caigamos en enfermedad. Viene la duda, bueno, ¿no acaso el Dios en el que creo es el médico de médicos? Entonces, ¿por qué estoy enfermo? Y viene la duda, viene la incertidumbre, si en lo que estamos creyendo es la verdad o simple y sencillamente es algo en lo que aparentemente creemos, pero que en el cual no confiamos y en lo cual no esperamos. La enfermedad, el querer, como hemos dicho, que Dios conteste como nosotros queremos, como yo quiero. Señor, yo quiero que las cosas sean así. Como si, bueno, Dios estuviese a la orden mía, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y como decíamos, y que toda esta situación pueda venir a hacer que caigamos, que nos desanimemos. La falta de pan, la falta de agua, como veíamos el pueblo de Israel, hacía que volteara sus ojos a otro lado. El comer y el beber, por no haber, por esa carencia, aunque Dios suplía todo ello, pero hacía que dudaran, hacía que perdieran de vista lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba llevando a cabo en la vida de cada uno de ellos. Y algo semejante puede suceder en cada uno de nosotros. Y como decíamos, la pregunta, ¿qué puede hacer? O ahora la interrogación, ¿qué puede hacer que el cristiano caiga? ¿Qué puede hacer que haya en esa situación o que caigamos en esa situación difícil? Lo acabamos de leer, lo acabamos de ver. Entonces, si la palabra de Dios trae esta enseñanza es porque corremos también ese riesgo. Pero ahora vamos a considerar rápidamente por algunos minutos qué es lo que puede hacer que el cristiano caiga. Ya lo decíamos, la enfermedad, el no querer tampoco partir de este mundo, y que cuando ya vemos la situación que se presenta, al igual que todos los demás, queremos encontrar la solución a donde la haya, a donde se nos diga que ahí la encontramos. Pero vuelvo a repetir, la solución como nosotros queremos, no como la voluntad de Dios lo desea. Es un peligro constante que está al acecho de cada uno de nosotros. Pero no nada más la enfermedad, no nada más esta situación difícil que quizá pudiésemos enfrentar. También hay otras cosas que pueden hacer que el hombre
resbale, que el hombre caiga. Y quiero llevarte ahí a la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, su versículo 15, también otro peligro que corre o que corremos, que nos puede hacer que caigamos. Recordemos que dice nuestro texto: si alguno piensa estar firme, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vemos aquí lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2, su versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No ames el mundo. ¿Qué es amar el mundo? ¿Qué es amar el mundo? Bien, en muchas ocasiones damos el mensaje de la palabra de Dios y la gente dice que la prohibición que llevamos a cabo es lo que no le agrada, es lo que le impide aceptar a Cristo. No, nosotros no prohibimos, advertimos de las consecuencias que puede haber si no obedecemos y caminamos según nuestro pensamiento, según nuestro deseo. Pero ¿qué otra cosa ofrece el mundo? El mundo, tantas cosas que pone delante de nuestra vista, tantas cosas con las que deslumbra y que quizá pueda hacer que nos desviemos. Si como hombres tratamos este punto, bueno, ¿qué puede hacer que caigamos como hombres? Quizá el involucrarse con mujeres ajenas, con alguna mujer ajena, el involucrarse para obtener bienes de una manera no honesta. Y me refiero a esto al robo, me refiero al adulterio, me refiero a otras cosas que puede venir y que como tentación vienen a la vida del individuo. La tentación en sí, la palabra del Señor nos muestra que es algo que viene contra cada uno de nosotros, pero mientras somos vencedores a la tentación, bueno, somos libres y eso es lo que Dios quiere de cada uno de los que creemos en Él. En sí, la tentación podemos expresar que propiamente no es pecado. El pecado es cuando caemos en la tentación, porque aún Jesús mismo fue tentado durante su periodo en el desierto que anduvo nuestro Señor Jesús. Pero si a nosotros viene la tentación y caemos en la misma, entonces sí ya nos estamos constituyendo en pecadores, en infractores de lo que Dios demanda. Entonces el querer alcanzar las cosas de la manera que no nos importe llevarlo a cabo, que se tenga que hacer así cueste lo que cueste, y desde luego llevando a cabo cosas que a Dios no le agradan, amar al mundo. Yo anhelo, yo deseo, yo codicio cosas que no tengo, que no me es permitido, o sea, que Dios no me lo concede, pero que yo, ¿verdad? En mi corazón hay ese anhelo. Dice la palabra del Señor que el amor al dinero, eso es también malo delante de Dios, porque provoca en cada uno de nosotros, como hemos dicho, el llevar a cabo situaciones, cosas que a Dios no le agradan. Dice que si ahí está nuestro tesoro, en nuestro dinero, ahí está nuestro corazón, ahí está nuestro deseo. Y aún, como decíamos, ¿qué puede hacer que el cristiano caiga? ¿Qué puede hacer que el cristiano resbale? Quizá la misma necesidad económica, la misma necesidad. Y el querer hoy llevar a cabo las cosas conforme a lo que yo puedo, bueno, yo no lo puedo expresar, pero quien lo puede expresar, estoy joven, tengo fuerzas, nada hay imposible que yo no pueda llevar a cabo. Quizá lo haya y lo hay. El poner su confianza en sí mismo, el olvidar que dependemos de Dios, no poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Decíamos el amar, dice la palabra de Dios, el amar al mundo, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo te muestra, puede hacer que el cristiano
que el cristiano caiga. Y un ejemplo bien claro de ello lo encontramos en el Salmo 73, un ejemplo clarísimo con respecto a esto. En el Salmo 73, yo quiero llevarte ahí al Salmo 73 y consideremos lo que le sucedió a un siervo de Dios, a un hombre que buscaba, que servía a Dios. Este hombre se llamaba Asaf. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Veamos aquí otra situación que puede hacer que el cristiano caiga, y que precisamente por ello el texto que hemos leído y que tenemos como base, aquel que piensa estar firme, mire y no caiga, porque vemos este hombre de Dios, vemos este hombre que servía en la casa de Dios, la situación que vivió, que experimentó. Dice que tuvo envidia de los arrogantes, de los que prosperan, de aquellos que tienen, de aquellos que parece que dice que no cuesta ningún trabajo para ellos, el que amontonen riquezas, el que vivan, el que coman, el que disfruten. Y yo creo que es fácil caer en una situación semejante cuando la necesidad apremia nuestras vidas, cuando la necesidad viene a cada uno de nosotros y el ver cómo la demás gente prospera, se goza, se alegra, tiene bienes a raudal. Viene quizás ese sentir en el corazón, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo que busco a Dios? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Y por qué aquel que ni busca de Dios no padece, no sufre? Creemos acerca de eso. Pero no es una realidad precisamente ello, no, sino que leyendo la palabra de Dios vemos consecuencias con respecto a estos hombres, a estos malvados, a estos que se enriquecen de una manera que no es conforme a lo que Dios demanda, no es de una manera honrada, sino que llevan a cabo robos, en fin. Si nos damos cuenta y consideramos lo que el entorno, y si nos damos cuenta de aquello que nos rodea, de la gente que tiene muchos bienes, porque hay gente que de una de otra manera se hace de bienes, no se harta, el que tiene quiere más, no le satisface. Quizá nosotros dijésemos, no, pues yo con tanto dinero me conformaría y ya supliría mis necesidades, los pagos que tengo que hacer y en fin. No, pero no es así. El hombre no se sacia. El hombre entre más tiene, más quiere. Y así vemos varones, hombres que creemos o no creemos las riquezas tan grandes que tienen y que siguen anhelando y queriendo y pasando sobre los demás con tal de alcanzar algo que no sacia su vida, no sacia su corazón y que a final de cuentas se van a morir. Pero mientras causan la envidia de muchos. Nosotros que creemos y confiamos en el Señor, quizá pudiese haber también el pensamiento, y si hubiese la oportunidad, ¿cuántos de nosotros no también caeríamos en esa situación? Y por eso la palabra de Dios, que conoce el corazón del hombre, nuestro Dios, porque es Dios mismo hablándonos, que conoce el corazón del hombre, que conoce el corazón de la mujer, que sabe nuestros defectos, que conoce nuestras inclinaciones, que conoce nuestros deseos, nos previene. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Y viene esa prevención y viene esa palabra de alerta para que veamos dónde vamos caminando. A lo mejor, quizá por toda esa situación que rodea nuestra vida, hemos desviado nuestros pasos. No buscamos del Señor y nos hemos enfocado en querer suplir nuestras necesidades económicas. Y bien hacemos. Nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades económicas, todo tipo de necesidades que tenemos. Bueno es que consideremos ello. Bueno es que tratemos también de salir adelante.
bueno es, pero siempre poniendo la confianza en nuestro Dios, siempre poniendo nuestra esperanza, nuestra vida en aquel que puede llevar a cabo las cosas, y este es nuestro Dios. De ahí la importancia que tiene que consideremos la palabra del Señor y que veamos estos ejemplos y que veamos la palabra de alerta, de atención que viene para nuestras vidas. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia. ¿Cuánta envidia hay en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Qué anhelamos sin alcanzar? ¿Qué anhelamos sin obtener? ¿En qué está puesta nuestra confianza, nuestra vista, nuestra esperanza? ¿En qué está puesta? Decimos que confiamos en Dios, pero aún confiamos y esperamos más en aquello que podemos obtener, que podemos alcanzar. ¿En qué? Pero decíamos también, tiene consecuencias todo esto que lleva a cabo aquel, ¿verdad?, que se enfrasca en tratar de alcanzar las cosas como él quiere, como él desea. Trae consecuencias. Y por eso la palabra de Dios nos previene: aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo quiero llevarte en ese mismo salmo, pero ahora en el versículo 27, lo que dice la palabra del Señor. Lo que nos dice la consecuencia que hay para aquellos, para unos y para otros. Primeramente para los malvados, para aquellos que se apartan, que se alejan. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Bien, aquel que cae, aquel que no está firme y resbala y cae, como consecuencia vemos la palabra del Señor, lo que habrán de tener, lo que habrán de sufrir, la pérdida que habrá de haber en sus vidas, y de ahí la recomendación entonces para cada uno de nosotros. He aquí que los que se alejan de ti perecerán. No conviene entonces alejarse del Señor, no conviene alejarse de Dios. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No, es que el amor, y volvemos al punto que siempre predicamos y hablamos, es que el amor de Dios es grande y no importa, aunque yo me aleje, aunque yo me vaya, no hay ningún problema. Sí hay problema, sí hay consecuencia, sí hay situación triste, sí lo hay, y lo dice la palabra de Dios. Y es clara la palabra del Señor con respecto a esto. Y eso es lo que tú y yo debemos de atender. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener en cuenta. Porque la palabra del Señor es para nosotros. Porque la palabra de Dios es para todos, es para todos. Pero aún más para cada uno de aquellos que le conocemos, para cada uno de los que hemos recibido, de los que hoy tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, y que la misma viene y nos enseña, nos muestra, trae a cada uno de nosotros la forma, la manera en la cual tenemos que conducirnos y la manera en la cual agradamos a Dios. Y como decíamos, siempre todo consejo que viene en la palabra de Dios nos muestra el que si no lo llevamos a cabo, aquello que vamos a sufrir, que vamos a padecer. Decíamos la posición de los que se alejan. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero ahora veamos lo contrario. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. En cuanto a mí, cambia ya la situación de unos y de otros. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Cambió de la codicia, del deseo, de todo aquello que rodeaba a los demás. Vino la comprensión, vino el entendimiento a su corazón, a su vida,
de que valía más la pena contar con la ayuda de Dios. Él tuvo esa comprensión, nosotros debemos de tener también esa comprensión. Él tuvo la sabiduría, nosotros también debemos de tener la sabiduría. Debe de haber en nuestros corazones, en nuestras vidas, precisamente lo que el ejemplo de este varón nos muestra. Creemos estar firmes, qué bueno que creemos estar firmes. Hay ese sentir en nuestro corazón de que nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Qué bueno, pero no pasemos por alto la advertencia. Pensamos estar firmes, pidámosle a Dios que nos muestre si nuestro pensamiento, si lo que creemos es una realidad o simple y sencillamente divagamos. Simple y sencillamente estamos confundidos o no hay la certeza, no hay la seguridad. Y que Él nos afirme y que Él sea con cada uno de nosotros y nos muestre precisamente acerca de esto. Y que Él nos enseñe. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, decía el salmista. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas a andar. Muéstrame si ando en camino que no es agradable a ti, también expresaba el escritor sagrado. Muéstrame, enséñame, porque quizá no hay buena comprensión de parte mía en dónde camino, en lo que creo que estoy. Maravillosa es la palabra de Dios, que siempre nos quiere mantener en el rumbo y que no quiere que nos mantiene en el rumbo si es que cada uno de nosotros esperamos y confiamos en el Señor. ¿Qué puede hacer que caigamos? Muchas cosas, si pudiéramos seguir considerando qué otras cosas pudiera hacer que caigamos. Pero no vamos a seguir viendo qué más puede hacer que caigamos. Mejor démonos cuenta en la posición en la cual nos encontramos. Y si es que caímos, ver qué fue lo que ocasionó esa caída. Y que si el Señor nos ha permitido levantarnos, seguir adelante, firmes en el Señor. Y que si no nos hemos dado cuenta que estamos en esa situación, y lo estamos, pedirle al Señor que nos ayude para que podamos seguir en su camino, desde luego tomados de su mano. Oremos en esta hora y pongámonos en las manos de nuestro Señor. Padre mío, en esta hora gracias le doy. ¿Qué otra cosa puedo expresar sino solo la gratitud de mi corazón, de mi vida, por esa bondad que usted tiene para cada uno de nosotros, por esa prevención, por esa palabra de alerta, Señor mío, que viene a nuestra vida, para que tengamos en cuenta en dónde nos encontramos de pie. Quizá nuestro pensamiento divaga, nuestro pensamiento no es conforme, Señor, al deseo suyo, y nosotros pensamos de una manera incorrecta. Muéstrenos, Señor mío, la realidad de las cosas. Muéstrenos, Señor bendito, y de tal manera que podamos seguir tomados de su mano y en el camino y de la manera que usted así lo quiere. En sus manos cada uno de los que hemos escuchado esta predicación a través de estos medios, siga siendo con cada uno de ellos, siga siendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, yo le pido todo. Amén. En el monte Calvario estaba un árbol